Entonces, primera pregunta, ¿qué es la mecánica cuántica? Ay, bueno, eh, Algo simple, no tiene que ser. te voy a hacer una pequeña historia, ¿no? Dale. Eh, sí, la humanidad, o el ser humano, pues se maravilló, sobre todo, los primeros fenómenos que le llamaron la atención fueron los fenómenos periódicos, ¿sí? Como el paso Del tiempo. del, del día a la noche, ¿sí? Que se daba regularmente Claro. durante todo el año. Y muchos fenómenos periódicos como el nacimiento, la duración de un niño en el vientre de la madre, siempre se cumplía el mismo tiempo, ¿sí? Entonces tuvo la necesidad de medir el tiempo, ¿no? Ujú. Ya en el Nilo, en las vertientes del Nilo, pues ya la necesidad de medir la, las extensiones de las tierras, ¿no? Entonces dio origen a la geometría, medir precisamente con precisión el área de los terrenos y esas cosas. Entonces siempre ha sido el desarrollo paralelo a las necesidades, ¿no?, del hombre. Entonces, obviamente las primeras sorpresas o maravillas que le llamaban la atención era el movimiento de los planetas, ¿no?, que se daban con cierta periodicidad, o siguiendo ciertas curvas muy simétricas. Entonces nació la mecánica celeste, ¿no?, la observación de los fenómenos celestes y la descripción de esos fenómenos por ecuaciones matemáticas, ¿no?, Claro. para precisar ese movimiento, prever, ¿no?, predecir. Ya con Newton avanzó la, la mecánica de la descripción de los cuerpos, movimiento, ¿no?, las leyes de Newton, las famosas leyes de Newton, que permitió el desarrollo de toda la industrial de la Edad Media, ¿no?, y parte de hasta el siglo XIX por ahí. Mecánica de Newton pues fue tan revolucionaria que permitió el desarrollo de las primeras máquinas, ¿no?, La máquinas de revolución industrial, vapor sí. y todo esto, ¿sí? Siempre ha sido los avances de la humanidad, los avances técnicos, siempre ha estado es, unido o correlacionado con los avances en la ciencia, ¿no?, Claro. en el conocimiento de la naturaleza, en todos sus aspectos, la naturaleza. Entonces, las primeras incursiones del hombre en la naturaleza, precisamente por ser cuestiones naturales, y eran filósofos, la mayoría de ellos, se llama filosofía natural, ¿no? Sí. Entonces, Galileo y todos estos pioneros de la ciencia, ¿no?, de la descripción de los fenómenos, siguiendo haciendo modelos, ¿no?, Sí. y modelos que después se corroboraban, que nacían de la experiencia, pero los hacían avanzar en la comprensión y predecían comportamientos que todavía el hombre no observaba porque los instrumentos eran muy rudimentarios. Y todo el desarrollo, pues, del siglo XIX, ya con los avances de la matemática, del, pues sobre todo en Francia y en sus países europeos, con principalmente, bueno, todos estos matemáticos de la edad del siglo XIX, bueno, no tengo la presente, pero hicieron avanzar mucho paralelamente a los avances matemáticos de Fourier y todos estos hicieron avanzar también la ciencia, ¿no?
Claro. La descripción más refinada de los fenómenos clásicos, ya una descripción más amplia de un movimiento de muchos cuerpos, ya no solamente es limitado a un solo cuerpo, aislado mentalmente o en el laboratorio de experimentos sencillos, sino que se extendió ya a muchos cuerpos y la descripción Claro. de los gases, ¿no? Sobre todo los sistemas clásicos, los gases, los sólidos de una forma macroscópica, la forma de los sólidos llama la atención, el comportamiento eléctrico, magnético, y bueno, después la integración de los fenómenos eléctricos y magnéticos en un solo concepto, que era el electromagnetismo, que dio origen a toda la revolución Tecnológica. de señales, ¿no? Señales eléctricas, señales de radio, señales de televisión, ¿sí? Todo esto, todo este avance en electrónica fue también producto de esos avances en la ciencia, ¿no? Entonces, ya cuando se llegó a nivel microscópico, ¿no? Ya a nivel atómico, Sí. cuando ya comenzó a pensar en fenómenos como la luz, es decir, los fenómenos ópticos, el fenómeno de polarización, de reflexión, de dispersión de la luz, ¿no? Los colores, el arco iris, ¿sí? Llamó la atención, la luz blanca se descompusiera En varios colores. en varios colores, pues, todos estos fenómenos. Ya la relación también con sistemas biológicos como la vista, el olfato, ¿no? Los sentidos, pues comenzaron a cuestionarse esos fenómenos ya a nivel de origen atómico, ¿no? Entonces, la mecánica clásica, que había sido la rey, pues, del imperio, pues se creía que ya era lo último en conocimiento, porque había explicado la mayoría de los fenómenos macroscópicos, movimiento de los cuerpos, la predicción de los de todos los fenómenos, la mayor parte de los fenómenos que el hombre observaba de los planetas, los eclipses, predecía los eclipses con una precisión grande de pocas horas, nada más con la mecánica celeste, la mecánica clásica, ¿no? Entonces se creía que era lo máximo, pero ya cuando vinieron los fenómenos a nivel atómico, primero, fenómenos nucleares, pues que ya comenzaron los rayos X, a principios del siglo XIX, los fenómenos de interacción de la luz con la materia, ¿no? Tubo de rayos catódicos, esas cosas, esos fenómenos ya no se podían explicar por la mecánica clásica. Claro. ¿No? Entonces, le dio origen a, comenzaron las diferentes escuelas de físicos, de científicos, sobre todo la escuela de Copenhague, en Alemania, pues en los países más desarrollados de ese tiempo, que se crearon centros de estudios sobre los fenómenos atómicos y nació la llamada mecánica cuántica, que se diferencia de la clásica en que la clásica los fenómenos son continuos. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, tú puedes a un péndulo suministrarle toda la energía que tú quieras de una forma continua, ¿sí? Dándose con el golpe que le des. Sí. No es discreto. No es que va a formarse un momento en que el péndulo está aquí con una energía y instantáneamente va a saltar a otra energía, ¿no? No son discretos, son continuos. Entonces, los fenómenos, la mayoría, como se creían que eran continuos, se creía pues que la luz era continua, que la energía proveniente de los átomos cuando se calentaban era continua, ¿no? O sea, miraron los espectros y los espectros eran discretos, ¿no? Por ejemplo, el mercurio predomina el amarillo, ¿no? Porque es el color que más se excita, ¿sí?
los niveles de energía que más se excitan cuando uno hace incidir energía sobre ellos. No importa la energía que incida, siempre es amarillo, ¿no? Sí. Entonces, y así. Entonces ya pues, se fueron descubriendo fenómenos discretos. Por eso se llama cuántico, porque la luz viene en paquetes de ondas, en paquetes, no continua. Y cuando nosotros vemos esta luz, claro. la luz no viene continuamente, En fotones. sino en fotones, paquetes, ¿sí? ¿En cuántos? Sí, en cuantos de energía. Por eso. Listo, ya entendí, ya entendí. ¿Sí? Listo, por eso mecánica cuántica, porque son cuántos pedacitos. Son pedacitos, ¿sí? Mm, Son pedacitos y sí, la energía no la absorbe sino por un sistema, por ejemplo, un átomo de hidrógeno, cuando absorbe energía, cuando se calienta, esa energía no la absorbe continuamente, sino de forma discreta, ¿no? sí. ¿Cuántos? Y lo mismo el calor, cuando uno calienta cualquier objeto, el calor se va aumentando en forma discreta, ¿no? Paquetes. ¿Sí? Pues eso es de la carga elemental que también está viendo, También, sí. que son múltiplos de carga elemental, o sea, pum, pum, Sí, que va recibiendo. Sí, eso es un fenómeno, eso sí, ya sé si es clásicamente, ¿no? Porque la carga hay una carga elemental, ¿no? Una carga mínima, en ese caso, los sistemas atómicos. Entonces eso dio origen a toda una mecánica diferente a la clásica. Es decir, predecía, la clásica no es que se contradiga, ¿no? Sino que se amplía el concepto, ¿no? Y se cambió a mecánica cuántica. Sí. Entonces, la cuántica incluye la clásica, cuando los fenómenos Claro. son macroscópicos, ¿no? Y esa descripción es inicialmente fenomenológica por estados, funciones de ondas, que describían el estado del sistema. Y la observación de ese estado se daba pues a través dependiendo de la cantidad que fuera a medir, ¿no? La energía, cantidad de movimiento, etc. Entonces esa mecánica cuántica describe exactamente, viene a describir los fenómenos ya cuando son a nivel, más precisos cuando son a nivel atómico, ¿sí? La función de onda, o sea, la ecuación de movimiento ya no va a ser simplemente fuerza igual a masa por aceleración, ¿sí? La segunda ley de Newton. Sí. Sino está implícita dentro de una ecuación, ¿no? Que ya una ecuación, la primera fue la de Schrödinger y ahora se ha ido ampliando dependiendo del nivel de complejidad de los sistemas. Otra pregunta, ¿qué aplicaciones existen para el estudio de la mecánica cuántica en el presente y el futuro? En el presente, pues todos los avances ópticos, ¿sí? los avances a nivel atómico, la microelectrónica, la nanoelectrónica, ¿no? La electrónica, todos son aplicaciones de la mecánica cuántica. A través de una disciplina que se llama física de la materia condensada, porque la física, ya sea debido a su complejidad y sus vastos campos, se ha venido especializando en unas ramas, ¿no? Claro. Entonces hay física de la materia condensada, que simplemente se limita a todo lo que es materia condensada, por ejemplo, sólidos, líquidos, gases, ¿no? Claro. Otra física, entonces allí todos los desarrollos que se dieron en las aplicaciones de la física de la materia condensada en semiconductores, ¿no? Semiconductores son los materiales que se aplican en la electrónica, ¿sí? Para controlar las señales eléctricas, ¿no? Y en la microelectrónica, todo eso son fenómenos cuánticos, descritos por la mecánica cuántica. Claro. Y los avances se han dado por ello. Y ahora últimamente con la nanotecnología, ¿no? Nanociencia que llaman, que resultan de la observación de fenómenos como por ejemplo el ojo humano, la vista, ¿no? Que son todos los elementos de la vista son nanométricos, ¿no? Estos tubos, los bastoncillos y todos estos elementos son elementos nanotecnología, o sea, son elementos del orden de cuyos
cuyas escalas son del orden de los nanómetros, 10 a la menos 9 metros. Imagínate que un pelo tiene 25 micras, 25. Uf. Entonces, un nanómetro va a ser 10 a la 4 menos 10 a la menos 4, más pequeño que un pelo humano, o sea que prácticamente no se observa sino a través de aparatos que llaman microscopía electrónica, ¿no? Por la interacción con electrones. Hacer la microscopía electrónica para observar esos objetos tan pequeños, que a simple vista no se ve. Entonces, pero a ese nivel la física se modifica un poco porque ya no es una física de espacios grandes, en donde las condiciones de borde ya se modifican, ¿sí? Las condiciones de borde quiere decir ya un electrón dentro de una caja, digamos, en un alambre, ya tiene un confinamiento diferente que si ese electrón está en la punta de un alfiler, ¿sí? O está ya ahora en esos objetos nanométricos, ¿no? Entonces, la dinámica de esos electrones se modifica, entonces las ecuaciones se adaptan a esas nuevas dimensiones, ¿no? Las ecuaciones de la mecánica cuántica para describir esos fenómenos. Listo. Y entonces en todos estos avances, no solamente en el área industrial, sino también médica, los equipos sofisticados ahora para análisis para lo que llaman el escanógrafo, ¿sí? Para observar el cerebro, todos esos principios que se utilizan allí son principios físicos, de la mecánica cuántica, ¿no? De comportamiento de los electrones a ese nivel de la materia, ¿no? ¿Y para el futuro? Para el futuro, pues, imagínate que los avances más sofisticados, más rápidos han sido en las comunicaciones, ¿no? Entonces, se ha pensado que pues actualmente ya se dan los celulares y ya uno puede comunicarse con cualquier persona en el mundo y establecer inclusive entre un grupo, conferencias, como si fueran dentro de un solo espacio, ¿no? Claro. Entonces las comunicaciones ha habido avances, pero los avances pueden verse en las comunicaciones y en la hacer más pequeños los objetos para que pesen menos. Es decir, una de las limitaciones que hay actualmente son las fuentes de energía. Entonces siempre, por muy pequeños que hagan un radio o hagan un televisor, nada más la fuente de energía, o sea, la fuente de poder, requiere mucho espacio. Entonces requiere reducir esos espacios, esas fuentes de energías, para hacer más eficientes